¿Se ha dado cuenta después del COVID basta con escuchar la palabra brote y por dentro todo se encoge? Muchos no lo dicen en voz alta, pero casi todos recordamos esa sensación. Y hoy vuelve a sonar un nombre: el virus Nipah. Quiero empezar con una idea muy clara para que usted respire con tranquilidad. Soy el doctor Luis Hernández y llevo 10 años ayudando a personas mayores con cuidados naturales y prevención. Este contenido es solo informativo y no sustituye una valoración médica. Si usted tiene síntomas, una enfermedad previa o una situación concreta, consulte con su médico. Dicho esto, vamos a lo importante. El Nipah no es un segundo COVID por facilidad de expansión en la comunidad, pero es una infección que conviene respetar porque si se complica puede ser grave y a día de hoy no existe una vacuna de uso general. Entonces, ¿qué está pasando de verdad? Según un comunicado oficial en la India entre diciembre y finales de enero de 2026, en el estado de Bengala Occidental se notificaron 2 casos de Nipah. Las autoridades localizaron y siguieron a 196 contactos y comunicaron que estaban sin síntomas y con pruebas negativas. Además, avisaron de cifras exageradas y mensajes equivocados que estaban circulando en algunos canales. Dicho de otra manera, es un foco pequeño y se está vigilando de cerca. Y aún así, con el recuerdo del COVID, es normal que usted sienta inquietud. En este video vamos a hacer 3 cosas claras y fáciles de seguir. Primero, ver en qué se diferencia el Nipah del COVID y por qué eso importa. Segundo, entender cómo puede afectar a la salud y qué señales merecen atención sin alarmarse de más. Y tercero, lo más importante: prevención práctica para su día a día sin vivir con miedo. Quédese tranquilo, no hemos preparado este video para asustarle. Lo hemos hecho para que usted se informe bien, mantenga la calma y proteja a su familia. Ahora hablemos de lo que está pasando de verdad con datos sencillos. En la actualización oficial del 27 y 28 de enero de 2026, la India confirmó 2 casos de virus Nipah en Bengala Occidental y explicó que esos casos se detectaron a partir de diciembre. Lo más importante viene con la cifra siguiente. Las autoridades sanitarias identificaron, rastrearon, vigilaron y analizaron a 196 personas que tuvieron contacto relacionado con esos 2 casos. Y el resultado que comunicaron fue este: todas estaban sin síntomas y con pruebas negativas para Nipah. Dicho de forma sencilla, no es una situación fuera de control como algunos imaginan. Es un foco pequeño que se está manejando con medidas sanitarias normales: rastreo, vigilancia, pruebas y delimitación. Y hay un detalle que quiero que usted escuche con atención. Las autoridades también dijeron con claridad que están circulando cifras inventadas, exageradas o directamente falsas en algunos canales. Así que si usted ve un sitio que habla de muchísimos casos, pero no muestra una fuente oficial, respire. Mantenga la calma. Porque en un brote a veces lo que más se contagia no es el virus, es el rumor. Entonces, ¿por qué tanta gente está pendiente? Porque el Nipah puede causar enfermedad grave. Y por prevención, algunos países han reforzado controles sanitarios a viajeros que llegan desde la India. Pero se lo repito una vez más para que quede bien claro. A fecha de esa actualización, los datos oficiales dicen esto: 2 casos, 196 contactos con resultado negativo y una vigilancia estrecha paso a paso. 1. ¿Qué es el Nipah y cómo se contagia? Ahora vamos a la parte más importante. ¿Qué es el Nipah? El Nipah es un virus del grupo de infecciones que pueden pasar de animales a personas. Dicho de forma sencilla, es un virus que está en la naturaleza y en ciertas circunstancias puede cruzar esa línea y llegar al ser humano. Y hay una idea que quiero que usted tenga muy clara. El reservorio natural del Nipah suele estar relacionado con murciélagos frugívoros, los que se alimentan de fruta. Y el Nipah puede transmitirse por 3 vías principales. Se lo explico con calma para que no se haga un lío. 1. De animales a personas. El virus puede pasar del murciélago a otros animales, por ejemplo, a cerdos en algunos brotes del pasado. Y después, una persona puede contagiarse si tiene contacto cercano con un animal infectado o con sus fluidos corporales. La clave está en esas 2 palabras: contacto cercano. No es algo de pasar por al lado y ya está.
2 de alimentos contaminados a personas. La Organización Mundial de la Salud ha explicado que el Nipah puede llegar a las personas a través de alimentos contaminados. En algunos contextos se ha observado riesgo cuando frutas o bebidas se ensucian con saliva o excreciones de murciélagos. Y se lo digo por una razón importante, no para que usted tenga miedo a la fruta, sino para que entienda por qué en zonas con un foco se repite siempre lo mismo. Lavar bien, cubrir los alimentos y mantener la higiene básica en la cocina. 3 de persona a persona. El Nipah puede transmitirse de una persona a otra, pero suele ocurrir cuando hay contacto cercano con alguien enfermo, sobre todo a través de secreciones, por ejemplo, durante los cuidados. Y aquí es donde mucha gente se asusta. Oyen contagio entre personas y piensan enseguida en algo como el COVID. Pero recuerde esto conmigo. El Nipah no se caracteriza por propagarse de forma masiva por la comunidad como ocurrió con el COVID. En brotes anteriores, lo habitual ha sido que aparezca en focos pequeños y que se controle con rastreo, aislamiento y vigilancia. En resumen, con una frase basta. El Nipah se transmite sobre todo cuando hay contacto cercano o cuando existe una fuente concreta de alimento contaminado en un contexto determinado. Y por eso, ahora mismo vamos a ver lo siguiente. ¿En qué se diferencia el Nipah del COVID? ¿Y cómo esa diferencia cambia la forma de prevenirlo en la vida real? 2. Nipah frente al COVID, 5 diferencias clave. Ahora viene la parte que a usted más le importa. Porque después del COVID nadie quiere volver a vivir una pesadilla. Se lo digo con claridad, el Nipah no es un COVID número 2, pero tiene rasgos que obligan a tomárselo en serio y a prevenir con cabeza. Y estas son 5 diferencias clave. 1. La facilidad para contagiarse. El COVID podía extenderse muy rápido en la comunidad. El Nipah, en cambio, suele aparecer en focos pequeños en grupos concretos. Es más frecuente en personas con contacto cercano y en quienes cuidan a un enfermo. Dicho de forma sencilla, el Nipah no se conoce por propagarse de manera masiva como el COVID. Suele necesitar contacto cercano para transmitirse. 2. La vía principal de transmisión. Con el Nipah, el riesgo suele estar relacionado con 3 situaciones. El paso de animales a personas, sobre todo con murciélagos frugívoros y en algunos brotes también con cerdos. La exposición a alimentos contaminados en contextos concretos. Y el contagio de persona a persona que se ha descrito, pero normalmente en contacto cercano con secreciones durante los cuidados en casa o en grupos muy próximos. Esto es distinto a esa sensación que muchos vivieron con el COVID. Esa sensación de que en cualquier sitio podía caer. 3. La gravedad y qué parte del cuerpo puede afectar. El COVID se recuerda sobre todo por la afectación respiratoria. El Nipah puede causar enfermedad grave. Y hay un punto importante. En casos graves puede afectar al sistema nervioso y provocar encefalitis. Eso puede llevar a somnolencia, confusión y otros signos neurológicos. Se lo explico para que usted entienda el tipo de enfermedad, no para asustarle. 4. El periodo de incubación. En el Nipah, la Organización Mundial de la Salud describe una incubación habitual de 4 a 14 días. Y también se han comunicado casos con periodos más largos hasta 45 días. Esto importa por una razón práctica. Ayuda a entender por qué se vigila a los contactos durante más tiempo. 5. Vacunas y tratamiento. Con el COVID, con el tiempo, llegaron vacunas y varias opciones de manejo médico. Con el Nipah, hoy no hay una vacuna de uso general. Y el tratamiento suele ser de soporte según la evolución y los síntomas. Y este es un dato que hace que se hable tanto del tema. La Organización Mundial de la Salud estima que la letalidad del Nipah puede situarse entre el 40 y el 75% según el brote y los recursos sanitarios disponibles. En resumen, con una frase basta. El Nipah puede ser grave, pero no se comporta como el COVID en cuanto a propagación. Y por eso en la siguiente parte vamos a lo que usted necesita de verdad. ¿Cómo puede afectar a la salud? ¿Qué señales conviene vigilar? ¿Y cómo prevenir de forma práctica en la vida diaria? 3. ¿Cómo puede afectar el Nipah a la salud? Ahora vamos a lo más práctico. ¿Cómo puede afectar el Nipah al cuerpo? Lo primero que quiero que usted recuerde es esto. El Nipah no siempre da señales claras desde el principio. A menudo los primeros síntomas pueden parecerse a un resfriado o a una infección respiratoria común. 1. Síntomas de la fase inicial. Al inicio, una persona puede tener fiebre, dolor de cabeza,
dolores en el cuerpo y un cansancio fuerte, tos y dolor de garganta, y en algunos casos dificultad para respirar. Se lo digo para que usted entienda algo importante. Mirar solo los síntomas a veces no basta para sacar conclusiones. Por eso lo que más importa es el contexto. 2. Cuando la enfermedad se complica, señales a vigilar. El Nipah puede causar enfermedad grave. Y un punto que también subraya la Organización Mundial de la Salud es que puede asociarse a encefalitis. Cuando hay afectación del sistema nervioso pueden aparecer somnolencia anormal como si la persona estuviera apagada o se durmiera sin sentido. Confusión, habla poco clara, respuestas lentas. La sensación de que no está como siempre, que no está plenamente consciente. Se lo digo despacio para que quede claro. Estas señales no son para diagnosticar en casa. Son una luz roja para buscar atención médica cuanto antes. 3. ¿Cuándo debe consultar de inmediato? Esta parte es la más importante. Conviene pedir valoración médica si hay fiebre alta, mucho decaimiento, tos con falta de aire y un empeoramiento rápido, sobre todo si se suma alguno de estos puntos. Primero, haber tenido contacto cercano con una persona sospechosa o confirmada. Segundo, haber estado en una zona donde haya un foco o tener familiares que viven o trabajan en esa zona y han vuelto a casa. Tercero, notar señales de luz roja como confusión o somnolencia anormal. Y si usted va a consulta, recuerde una frase clave. Explique bien los contactos y los desplazamientos recientes. Esa información ayuda al médico a orientar las pruebas y el seguimiento. 4. Tranquilidad bien puesta para mayores de 50. Pero también tengo que decírselo con honestidad para que usted esté sereno. Si usted está lejos de una zona con foco, no ha tenido contacto cercano con casos y no hay factores epidemiológicos. Entonces, oír hablar del Nipah no significa que vaya a vivir un riesgo como el de aquel tiempo con el COVID. Lo correcto ahora es esto: saber para prevenir, no saber para vivir con miedo. Y justo después vamos con lo que usted puede hacer en casa. Prevención práctica. Pasos sencillos pero muy eficaces, especialmente en familias con personas mayores. ¿Cómo prevenir el Nipah? Lo vamos a dividir en dos grupos. Grupo 1, cosas que cualquiera puede hacer cada día. Grupo 2, para quien viaja a una zona con foco o para familias que reciben a alguien que acaba de volver. Y quédese tranquilo, son pasos muy normales de la vida diaria. Grupo 1. Lo que todos podemos hacer, 4 pasos. Paso 1. Lavarse las manos bien y con constancia. Lávese las manos con agua y jabón, sobre todo al volver de la calle, después de ir al mercado, de usar transporte público, antes de comer y después de cuidar a una persona enferma. Es una barrera sencilla y de las más eficaces para reducir el riesgo de contagio a través de las manos. Paso 2. Si en casa hay fiebre o tos, mantener una distancia justa sin ser frío. Si en casa hay alguien con fiebre, tos o mucho cansancio, no compartan vasos cubiertos ni toallas. Tiren los pañuelos y los residuos de forma correcta. Limpien las superficies que se tocan mucho, como los pomos de las puertas y la mesa del comedor. Se lo digo porque con el Nipah el riesgo de transmisión entre personas suele estar ligado al contacto cercano con secreciones durante los cuidados. Paso 3. Mantener el hogar ventilado. Abra las ventanas y facilite la circulación de aire, sobre todo si hay alguien enfermo en casa. No hace falta vivir con obsesión. Basta con hacerlo con regularidad. Paso 4. Frenar el rumor antes de que le quite la calma. Confíe solo en información con una fuente clara. No comparta mensajes alarmistas del tipo "se está extendiendo por todas partes" si no citan un comunicado oficial. Porque las propias autoridades han advertido de información errónea circulando sobre el Nipah. Con estos 4 pasos, usted ya reduce mucho el riesgo en el día a día. Grupo 2. Para quien viaja a una zona con foco, o si en casa alguien acaba de volver, 3 pasos. Paso 5. Comer y beber de forma segura y preferir alimentos protegidos. En un contexto con foco, el Nipah puede estar relacionado con alimentos contaminados. Así que el principio es sencillo. Priorice comida bien cocinada. Beba agua segura. Y con la fruta, lávela bien, pélela si puede, y descarte piezas golpeadas o con señales de haber sido tocadas por animales. Y quiero insistir en esto, es prevención sensata, no es tener miedo a la fruta. Paso 6. Evitar el contacto con murciélagos y con animales con signos de enfermedad. El reservorio natural suele estar ligado a murciélagos frugívoros.
y en algunos brotes se han implicado animales intermedios como los cerdos. Por eso, si usted está en una zona con avisos sanitarios, no se acerque a los murciélagos, no toque animales enfermos y evite actividades que impliquen contacto directo. Paso 7. Vigilar la salud al volver y explicar bien los desplazamientos en consulta. La Organización Mundial de la Salud describe una incubación habitual de 4 a 14 días, y en algunos informes puede alargarse más hasta 45 días. Por eso, si después de un viaje aparece fiebre o un cansancio fuera de lo normal, consulte pronto y diga claramente de dónde viene y qué contactos ha tenido. Esa información ayuda al médico a actuar con más rapidez y con mejor criterio. ¿Ve usted? Prevenir el Nipah no es hacer cosas complicadas, es hacer bien lo pequeño, con constancia y con sentido. Y en la siguiente parte vamos a algo muy necesario: romper malentendidos y bulos frecuentes para que usted no caiga en el miedo. Ahora viene la parte que más le protege por dentro, porque en un brote a veces lo que primero agota a la gente no es la enfermedad, es el rumor. Le voy a decir 5 malentendidos comunes. Y en cada uno le dejo una frase corta para recordarla rápido. Malentendido 1. En la India hay muchísimos casos de Nipah. La realidad es esta. Se comunicaron 2 casos en Bengala Occidental detectados a partir de diciembre, y se rastrearon 196 contactos. Se siguieron y se les hicieron pruebas. Según lo publicado, todos estaban sin síntomas y con resultado negativo. Y además se advirtió de cifras exageradas o falsas en algunos canales. Frase para recordar. Ante cualquier noticia, pregunte siempre cuál es la fuente y cuáles son los datos. Malentendido 2. El Nipah es como el COVID y en la calle se pega con facilidad. La realidad es que el Nipah puede transmitirse de persona a persona, pero suele ocurrir con contactos cercanos, sobre todo durante los cuidados y con exposición a secreciones. Los focos suelen ser pequeños. No se comporta como una pandemia que se extiende por toda la comunidad como el COVID. Frase para recordar. El Nipah necesita contacto cercano. No es de rozarse un momento y ya está. Malentendido 3. El Nipah se transmite por el aire a distancia como el COVID. La realidad es que la Organización Mundial de la Salud describe transmisión sobre todo por contacto directo con animales infectados, por alimentos contaminados en contextos concretos o por contacto cercano con una persona enferma. No se considera un virus de propagación amplia en la comunidad como el COVID. Frase para recordar. No piense en aire por todas partes. Piense en contacto cercano. Malentendido 4. Tomar antibióticos o un medicamento para prevenir o curar el Nipah. La realidad es que hoy no hay una vacuna de uso general ni un tratamiento específico ampliamente disponible para el Nipah. El manejo es principalmente de soporte según los síntomas. Y los antibióticos no eliminan los virus. Frase para recordar. No se automedique. Si aparecen señales preocupantes, consulte. Malentendido 5. Si ve un murciélago, hay que entrar en pánico o hacer algo extremo. La realidad es que el riesgo no está en ver un murciélago de lejos. El riesgo está en el contacto y en la posible contaminación de alimentos en un contexto concreto. La prevención sensata es evitar el contacto, cubrir los alimentos, lavar bien y comer y beber con seguridad. No hace falta hacer nada extremo. Frase para recordar. Se previene con higiene y evitando contacto, no con miedo. Un truco fácil para mayores de 50 para aprenderlo en una sola lectura. 3. No. No entrar en pánico. No creer rumores. No tomar medicación por cuenta propia. 3. Sí. Sí lavarse las manos. Sí ventilar la casa. Sí explicar bien los viajes y los contactos cuando se consulta. Si usted mantiene estos 3 no y estos 3 sí, ya va un paso por delante de la desinformación. Sé que después del COVID muchos de nosotros nos hemos vuelto más sensibles a la palabra brote. Basta escuchar una noticia nueva y el corazón se encoge. Pero hoy lo más importante que quiero que usted se lleve no es miedo, es claridad. Solo recuerde 3 cosas. 1. El Nipah no es un COVID número 2 en cuanto a propagación por la comunidad. 2. El Nipah puede ser grave, así que no conviene minimizarlo, y tampoco conviene alimentarse de rumores. 3. La prevención está en lo pequeño, lavarse las manos.
Mantener una higiene básica. Evitar el contacto cercano cuando se cuida a una persona enferma. Comer y beber con seguridad y explicar bien los viajes y los contactos si necesita consultar. Si usted se preocupa por usted, por su pareja, por sus hijos o por sus nietos, es normal. Pero no deje que esa preocupación le empuje al pánico. Yo estoy aquí para ayudarle a entender y a mantener la calma. Y ahora le voy a pedir una cosa de corazón. Si este video le ha dado un poco más de tranquilidad, compártalo con alguna persona mayor a la que usted quiera. Porque a veces compartir no es solo pasar información, es pasar calma, para que el rumor no haga daño. Y si le apetece, deje un comentario. Dígame qué le gustaría que le explicara mejor sobre el Nipah. Yo lo leo. Y preparo los próximos videos pensando en lo que usted necesita. Gracias por quedarse hasta el final. Le deseo salud a usted y a su familia. Que descansen bien y que puedan vivir con serenidad día a día. Comparta este video para ayudar a otros a mantener la calma y a prevenir con sentido. Y deje en comentarios qué quiere saber mejor para que lo expliquemos con claridad.